Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se polarizó en dos bloques ideológicos: el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, encabezado por la Unión Soviética. Esta tensión, conocida como la Guerra Fría, se manifestó en diversos conflictos alrededor del mundo. Corea, liberada del dominio japonés al final de la Segunda Guerra Mundial, fue dividida en dos zonas de influencia: el norte bajo administración soviética y el sur bajo administración estadounidense. Esta división se consolidó en 1945 con la creación de Corea del Norte y Corea del Sur, separadas por el paralelo 38. El norte, prosoviético, inicialmente presentaba un mayor desarrollo industrial que el sur. La división no fue aceptada por los coreanos y en 1950 Corea del Norte invadió Corea del Sur en el objetivo de unificar el país bajo un régimen comunista. Estados Unidos intervino en apoyo de Corea del Sur, mientras que la Unión Soviética respaldó a Corea del Norte al general MacArthur a favor del sur. Logró inicialmente expulsar a las fuerzas norcoreanas e invadir del norte, buscando la reunificación bajo el capitalismo. Sin embargo, la intervención de China en apoyo de Corea del Norte cambió el curso de la guerra, y en 1951 MacArthur propuso el uso de las armas atómicas, pero fue destituido por el presidente Truman. El conflicto se prolongó hasta 1953, cuando se acordó mantener la división original. La guerra de Corea intensificó el sentimiento antirruso y anticomunista en Estados Unidos, generando un maniaquismo donde el mundo se dividía entre buenos capitalistas y malos comunistas. En 1953 se indicó a la persecución de socialistas y comunistas en Estados Unidos, un periodo conocido como la Casa de Brujas, liberada por el senador MacArthur. Guerra de Vietnam. Vietnam, antigua colonia francesa, fue ocupada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial y liberada por Estados Unidos en la Guerra del Pacífico. Tras la guerra, Francia intentó recuperar el control, pero los vietnamitas, liderados por Ho Chi Minh, lucharon por la independencia, que duró de 1945 a 1954. Esta lucha culminó con la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu en 1954, lo que llevó a la división de Vietnam por el paralelo 17. Vietnam del Norte, comunista, liderado por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, capitalista. La división no fue aceptada por Vietnam del Sur y se formó un movimiento precomunista, el Viet Cong, que buscaba la unificación con el norte. Ante el avance comunista, Estados Unidos, bajo la presidencia de Kennedy, comenzó a enviar ayuda material y posteriormente soldados, y a partir de 1963, el presidente Johnson intensificó la intervención militar estadounidense. Entre 1964 y 1967, la guerra se intensificó con tácticas de guerrilla por parte de los vietnamitas que dificultaron el avance estadounidense. Las crecientes bajas estadounidenses generaron una fuerte oposición interna a la guerra. En 1968, el presidente Nixon prometió acabar con la guerra y en 1970 inició la retirada de tropas. En 1973 se firmó la Paz de París, que supuso la retirada estadounidense. Sin embargo, en 1975, Vietnam del Norte conquista a Vietnam del Sur, unificando el país bajo un régimen comunista. El principal problema en Oriente Medio fue el conflicto entre el Estado judío de Israel y los palestinos. A finales del siglo XIX surgió el movimiento sionista, que buscaba la creación de un Estado judío. Tras la Segunda Guerra Mundial y ante el remordimiento por el Holocausto, Inglaterra decidió crear el Estado de Israel en 1948, en territorio palestino. Se propuso una convivencia entre ambos pueblos, pero la tensión y los conflictos fueron constantes. En 1947 a 1948 tuvo lugar la Primera Guerra Árabe-Judía, que consolidó la creación del Estado de Israel. Los palestinos y los países árabes no reconocieron a Israel, lo que generó un conflicto permanente. Israel contó con el apoyo de Estados Unidos,
mientras que los palestinos fueron respaldados inicialmente por los países árabes y la Unión Soviética. Los principales conflictos fueron la crisis del Canal de Suez en 1956, el presidente egipcio Nasser nacionalizado en Canal, provocando la intervención de Inglaterra, Francia e Israel. La presión de la Unión Soviética y Estados Unidos obligó a la retirada de las potencias invasoras y el canal quedó bajo control egipcio. El otro conflicto fue la Guerra de los 6 días en 1967. En Israel derrotó a los ejércitos árabes en una guerra relámpago, ocupando territorio clave como Cisjordania, la Franja de Gaza y el Sinai. Y por último, la Guerra de Yom Kippur en 1973. Los países árabes lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, pero fueron derrotados como respuesta. Los países árabes, productores del petróleo, impulsaron un embargo que elevó drásticamente los precios del crudo. Desde 1956, una revolución liderada por Fidel Castro y el Che Guevara luchaba contra el gobierno de Fulgencio Batista. El 1 de enero de 1959, Castro tomó el poder e instauró un régimen procomunista, expropiando propiedades estadounidenses y provocando el exilio de muchos cubanos a Miami. En 1961, Estados Unidos intentó derrocar a Castro mediante la invasión de Bahía de Cochinos, un desembarco de exiliados cubanos que fracasó estrepitosamente. Tras este fracaso, Castro buscó el apoyo de la Unión Soviética, que instaló misiles nucleares en la isla en 1962. La crisis de los misiles llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Finalmente se llegó a un acuerdo. La Unión Soviética se retiró los misiles de Cuba y Estados Unidos retiró sus misiles de Turquía. La Guerra de Afganistán, de 1979 a 1989. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán para apoyar a un régimen precomunista. Estados Unidos, bajo la presidencia de Reagan, apoyó a los muyahidines, guerrilleros islámicos, incluyendo a los talibanes, en su lucha contra la ocupación soviética. La guerra se convirtió en el Vietnam de la Unión Soviética, contribuyendo a su debilitamiento económico y político. Durante la década de 1980, Reagan impulsó la Guerra de las Galaxias, un ambicioso proyecto de defensa espacial que buscaba interceptar misiles nucleares. Este proyecto, aunque costó, contribuyó a la presión económica sobre la Unión Soviética, que finalmente se derrumbó en 1991.